7 semanas, la decisión es mía. Ese es el nombre de una película chilena que aborda el tema del aborto. Para conocer los detalles de esta película que se prepara para su estreno, nos acompañan la directora Constanza Figarí y también la productora Valentina Roblero. Constanza, Valentina, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Gracias a ustedes. Quisiera partir por ti, Valentina. Constanza, que eres la directora. Cuéntame, ¿por qué decidieron hacer esta película que toca un tema muy sensible actualmente en Chile, con proyectos de ley entre medio, y sobre todo ustedes que son mujeres, que son al final las que tienen que vivir con una decisión tan difícil como esta? Bueno, nosotros como estudiantes de la Universidad del Desarrollo teníamos que hacer un proyecto de título, ¿cierto? Y a partir de eso nace una discusión de qué es lo que queríamos contar nosotros como generación, y una generación compuesta prácticamente por mujeres. Y debido a que tenemos un caso cercano de una mujer a quien le pasó algo similar a lo de la historia, una mujer que decidió abortar, nos dimos cuenta del potencial de esta historia y de la responsabilidad que teníamos nosotras como mujeres y como realizadoras de contar esta historia, que es una historia que se sale de las 3 causales que se están discutiendo hoy día. Es una historia que habla más bien de un aborto que nace a partir de un impulso de no querer ser madre. Es un aborto que nadie está discutiendo todavía en este país, y nosotros quisimos ponerlo sobre la mesa. Sí, un poco qué es lo que dice la historia. Se trata de Camila, una estudiante de danza de 20 años que queda embarazada por su pareja y que ella libremente decide: ¿saben qué? No estoy preparada para ser madre, no quiero ser madre, y decide abortar. Eso un poco se resume bien, Valentina, que tú eres la productora, la temática y un poco la historia que está basada en hechos reales. Totalmente. Para nosotros lo importante era mostrar la historia de una mujer como podría ser cualquiera de nosotras. Y también una premisa nuestra era no pensar en cada uno, era no pensar en qué haría yo, sino que ser capaces de ver a la historia de alguien más. ¿Aquí ustedes nos están enviando un mensaje en particular detrás de la película? Nosotros estamos mandando un mensaje que es: hablemos de esto. Hablemos de esto, pero no opten por esto, váyanse por este camino cuando esté la decisión. No, para nada. O sea, eso es una decisión, es que justamente a eso va la película. Esto es una decisión tan personal que yo no te puedo decir: anda por este camino o por este otro. Nosotros lo que queremos hacer es que ustedes vean la historia de Camila, la vean a ella, vean qué es lo que ella siente, vean qué es lo que ella piensa y por qué ella toma esta decisión. En el fondo, lo que nosotros estamos diciendo con esto es que nadie es capaz de ponerse en los zapatos de una mujer que quiere hacerse un aborto o que quiere tener un hijo. Solamente la mujer que lo vive sabe qué es lo que está pasando por ahí. Y esa es la posibilidad que tiene el cine, que es de poner en pantalla y de que uno vea qué es lo que vive otra persona, que en este caso es la historia de Camila, ¿no? Constanza, tú me mencionabas que son una generación prácticamente de puras mujeres en la Universidad del Desarrollo. Quería preguntarte, entonces la idea fue, a ver, ¿qué es lo que tenemos en común? Y qué es un tema que nos problema ahora. No digo de problema porque les tenga que pasar, sino que es una temática muy sensible, donde no hay verdades absolutas, donde hay mucho prejuicio, donde ser objetivo es tan difícil, donde prácticamente todo es pura subjetividad. Eso entonces prácticamente es lo que quisieron unir en esta película, la conversación que tenían mujeres de su edad y que están saliendo de esta promoción. Claro, además el proceso fue muy enriquecedor, debido a que nosotros como curso teníamos diversas opiniones. O sea, había gente que estaba a favor del aborto, gente que no, gente que todavía estaba poniéndose en una posición. Y por eso llevar a cabo esta película nos hizo a todos cuestionarnos, ¿cierto? ¿Cómo sería... ¿Qué nos pasaría a nosotros? Nunca se sabe realmente lo que te va a pasar a ti como persona, como ser individual, cuando tú ves un test positivo en realidad. Y nosotros, cuando escuchamos esta historia cercana, en realidad nos dimos cuenta de que es muy complejo juzgar a una mujer por una decisión así. Esa persona tampoco sabía que iba a abortar, nunca pensó que lo iba a hacer. Y eso nos hizo a nosotras como mujeres y como generación darnos cuenta de lo importante que es enviar ese mensaje, de lo importante que es decirle a la gente: mira, aquí hay algo con lo que tú puedes reflexionar. No tienes que de buenas a primeras juzgar a esta persona, no tienes que herir a esta persona, no tienes que criminalizar a esta persona. Esto es algo que pasa, y es algo que la verdad es que, como decía Valentina, tú no sabes cómo vas a reaccionar hasta que te pasa a ti. Y eso es de lo que nos quisimos hacer cargo nosotras.
Valentina, cuéntame, ¿ustedes decidieron la temática de la película y luego vino esta persona a entregarles su testimonio o fue al revés? Vieron el testimonio y se dieron cuenta, wow, esto es un tema que nos puede tocar a todas. Fue algo más o menos simultáneo. Estábamos nosotros en el proceso de tener que decidir sobre la película que queríamos hacer y llegó esto de esta mujer que nos entregó su historia y quiso que se hablara de esto. Fue una cosa que las estrellas se conjugan para que estas cosas pasen. Y como decía Constanza, como curso, como grupo, como equipo, vimos que teníamos un punto en común sobre esto y era que había que hablar. Tú decías, Constanza, que entre ustedes incluso tienen distintas opiniones respecto a este tema. ¿Cómo fue esas distintas opiniones transformadas en la película? Porque seguramente debe haber habido mucha discusión. Por ejemplo, quizás alguien que esté en contra del aborto, no, nosotros tenemos que mandar un mensaje de no al aborto. Y otra que ha dicho, no, ¿saben qué? Yo quiero tomar mi decisión. Hagamos una película que sea absolutamente pro aborto, pro decisión. ¿Cómo fue esa discusión interna entre ustedes en cómo diseñar esta película? Bueno, la verdad es que nosotros al conocer esta historia nos dimos cuenta de lo difícil que es ponerse en los zapatos de una mujer que decide abortar, ¿cierto? Tanto la gente pro aborto como la que estaba en contra vio en esta película una posibilidad de mostrar algo que en realidad es muy difícil decir estoy en contra y por eso mismo voy a hacer una película en contra del aborto. Cuando te muestran, una mujer se sincera ante ti y te cuenta lo que le pasó y te cuenta que esa persona tampoco estaba a favor del aborto y te dice que sintió el deseo de las entrañas de hacerlo, la verdad es que eso nos dejó a todos boquiabiertos, a todos nos sorprendió esa historia y por lo tanto igual hubo una especie de consenso en las opiniones gracias a esa historia que nos inspiró a nosotros. Me imagino que esa persona también debe haber tenido una necesidad de compartir, de que por favor escúchenme, porque lo que viví, la decisión que tomé, quizás fue libre, pero fue difícil, no es algo fácil, no es algo que uno nazca con una determinación hecha, sino que uno tiene que vivir también con esa decisión el resto de su vida. Claro, eso era muy importante para ella a la hora de entregar esta historia y también porque muchas veces se ve el aborto como desde una caricatura, de sí, soy pro aborto, soy contra aborto, pero claramente para nadie es fácil. Y eso muchas veces los políticos lo ponen así, como que si se legaliza el aborto, todas las mujeres van a querer abortar y casi que va a ser un método anticonceptivo. Y no es así. También eso es lo que nosotros planteamos con 7 semanas, que nunca es fácil. No es fácil quedar embarazada y tener que decidir si tener un hijo o no tener un hijo y tener una sociedad que te cuestiona y una sociedad que te juzga. Oye, Valentina, tú eres productora. ¿Fue difícil producir esta película en la Universidad del Desarrollo? Hablamos de caricaturas. Se puede hacer la caricatura que es Universidad del Desarrollo, Barrio Alto, Cota 1000, vinculada quizás a la derecha más conservadora. ¿Fue así? ¿Fue difícil hacer la película en esa casa de estudio? No, la verdad es que no. En general, la universidad nos da toda la libertad para hablar de las temáticas que nosotros estimamos convenientes y no entran en la línea editorial de la película ni nos cuestionan. Tuvimos bastante libertad en ese sentido y las dificultades que tuvimos tienen que ver con las dificultades que tiene todo el cine chileno para producirse y para realizarse, que supimos llevarlas adelante y resultó todo muy bien y esperamos que siga resultando muy bien. Entonces, Constanza, cuéntanos, ¿cuándo podemos ver 7 semanas? La decisión es mía, ¿en qué lugares? ¿Se va a hacer en algunos festivales? Cuéntanos. Mira, todavía no está tomada esa decisión, ¿ya? Pero el segundo semestre de este año queremos mostrar nuestra película. El segundo semestre de este año. ¿Han hablado quizás con el gobierno para ver posibilidad de difusión? ¿Están viendo también esas áreas? Estamos empezando a hacer todo ese trabajo y la idea, bueno, primero que todo es ponernos en la sala. Queremos estar, como dice Constanza, segundo semestre en salas comerciales y en circuitos alternativos y que nos vea la mayor cantidad de gente posible y que llegue a muchas personas nuestra película. Y quisiera preguntarles, ustedes que obviamente empezaron con una idea de película, la desarrollaron y ya la tienen lista. ¿Les cambió en algo la idea del aborto a ustedes como mujeres? ¿Hizo algún quizás enriquecimiento en su reflexión interna sobre este tema, en cómo enfrentarlo, en cómo quizás conversarlo con alguna pareja que ustedes tienen quizás ahora o puedan tener en el futuro? Constanza, ¿a ti te produjo algún cambio de esta película? La verdad es que sí. Yo antes no estaba muy clara en mi posición y conocer tanto este caso como el de otras mujeres, porque nosotros hicimos mucha investigación para realizar esta película, escuchamos muchos testimonios, a mí en lo personal me ayudó a tomar postura
y a dejar de lado las caricaturas que mencionaba Valentina, que están muy presentes en las discusiones todavía. Y efectivamente a mí me hizo hoy día tener una postura a favor del aborto consciente, sobre todo esta historia. ¿A ti, Valentina, te hizo algún cambio? Sí, en lo personal, entender que la mujer que quiere hacerse un aborto o no, o que quiere tener a un hijo, es su propia decisión la que debe prevalecer, y que muchas veces se piensa que la ley a favor o en contra, penalizado o despenalizado, va a cambiar la situación de una mujer en específico, y me parece que eso no es así. La mujer que lo decide lo va a hacer, y el tema de aquí es cómo hacemos que esa mujer no sienta que tiene la sociedad en sus hombros por hacerlo. Para mí eso fue la principal cosa que me marcó en esta película, y me parece que es importante que la gente se lo cuestione en ese sentido. ¿Por qué yo tengo que decidir por alguien más? ¿Por qué lo que yo opino tiene que trascender en la vida de otra persona que tal vez ni siquiera conozco? Para mí eso fue lo más importante de hacer 7 semanas. Bueno, y una de las cosas más importantes de hacer cultura es precisamente que nos cuestionemos sobre los temas, reflexionemos y lleguemos a decisiones. Siempre lo mejor es hacerlo con información y con mucha reflexión. Y eso entonces es lo que ayuda a 7 semanas la decisión en mía sobre el tema del aborto. Constanza Figarí, Valentina Roblero, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. ¿Puedo hacer la invitación a toda la gente, por favor, a seguir nuestras redes sociales, a estar atentos? Todavía no tenemos fecha de estreno, pero pronto la vamos a tener, así que para que estén atentos también a las nuevas sorpresas que van a venir próximamente. Por supuesto, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Noticias Express.